Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de aquí de Astrología Esotérica, hablando de los misterios del alma, del caminar, de la ascensión, del retorno al hogar del alma, eh, de la gran familia humana. Y pues bueno, estoy feliz, estoy contenta que me acompañen en este nuevo episodio. Vamos a platicar de uno de los misterios que abrazan el caminar de la gran familia humana. Vamos a hablar de las cumbres capricornianas, de la montaña capricorniana, uno de los signos zodiacales que resguarda bastantes misterios muy profundos del camino del alma humana a lo largo del cosmos. Es por excelencia el signo zodiacal de los iniciados. Ajá, en los círculos esotéricos, en las escuelas de misterios, al ser humano se le conoce como el iniciado. Como los iniciados, el iniciado de la llama, ajá, el que enciende la llama divina. Y esto tiene que ver con la montaña capricorniana. Por excelencia, como les comento, es el signo de los iniciados. Ajá. Un iniciado nace bajo el sol de Leo. Ajá. En la constelación de Leo es donde la energía leonina nos ayuda a iniciarnos en este camino, ajá, en el recordar quiénes somos y para qué estamos aquí, el despertar del alma. Por eso es que Leo, ajá, rige el corazón, ajá, la energía del corazón, el despertar de nuestro verdadero yo soy, que resguarda esta cámara, este cofre donde se guarda el tesoro divino, el alma humana, el color del alma humana. Y Capricornio, después seguimos, el alma sigue por todo su camino hasta llegar a la montaña capricorniana y demostrando que es un iniciado, en los misterios del alma, demostrando que ha pasado por todas sus pruebas para convertirse en un iniciado, ha recordado el yo soy, ha expresado en la tierra, ha empezado a expresar en la tierra su rayo divino, ajá, el propósito divino del por cual encarnó, recordó ese propósito divino del cual y el para qué salió de la fuente del hogar, se desprendió del Padre, del Uno, ajá, para salir, ajá, en búsqueda de una misión, de cumplir un propósito divino, encomendado, claro, por la fuente, por Dios, por el Padre, ¿no? Por el Uno, por el cosmos. Entonces vamos a hablar de la montaña capricorniana, de la montaña de los iniciados, ajá. Las cabras capricornianas, bien dicen, nos equivocamos cuando pensamos que las ovejas van al cielo. Las ovejas no van al cielo, son las cabras las que van al cielo, y no es porque alguien, ajá, las eligió, ajá, porque alguien dijo, pues tú porque eres una cabrita o porque tú eres bien buena onda, te voy a llevar al cielo, ¿no? Te ganaste el cielo. La cabra se gana el cielo. La cabra, paso a paso, con su terquedad, con su terquedad no es lo mismo que necedad, ¿eh? Aguas con eso, con su terquedad de la cabra para, a pesar de los tropiezos, a pesar de los caminos peligrosos, ajá, de estar siempre en peligro y en riesgo, la cabra constantemente tiene esa terquedad, ajá, esa esperanza de que constantemente, paso a paso, va subiendo la montaña hasta llegar a la cumbre, hasta llegar al retorno del hogar, hasta retornar al hogar. En su camino, ajá, la cabra se va descubriendo a sí misma, va recordando el yo soy, va viviendo experiencias transformadoras, va afrontando los miedos, ajá, va traspasando los miedos y los velos de la ilusión. Entonces quiere decir que nosotros, la gran familia humana, pues tenemos que tener estas cualidades de la cabra, ajá, la cabra capricorniana, para llamarnos así los iniciados de la llama, los iniciados de la luz. Así es que
pues vamos a profundizar un poco más en este misterio de la cabra y la montaña, como símbolo iniciático de la gran familia humana. Recordemos también que Capricornio es el signo zodiacal número 10, y es bien cierto eso que dicen que el 10 es el número de la perfección. No estoy hablando de una perfección inmaculada, no estoy hablando de una perfección como así lo demostró el último de los grandes maestros que pisó la tierra, Jesús, el Cristo. Estoy hablando de la perfección en cuanto al alma humana. ¿A qué me refiero? El alma humana tiene que recordar su propósito divino, el por cuál, el para qué salió de la fuente, porque salió para cumplir una misión que el Padre, el Uno, le había encomendado. Y se nos olvidó, se nos ha olvidado en el camino, en las muchas reencarnaciones de la rueda del karma, de la rueda del samsara. Y cuando el alma logra despertar ese propósito, despierta el rayo divino del cual está cargado el alma humana. La gran familia humana carga uno de los 7 rayos divinos del cosmos. Son 7 rayos divinos, 7 cualidades divinas que conforman y constituyen al cosmos entero. ¿Qué quiero decir? Que el alma humana, la gran familia humana, es una de las jerarquías de entre las 7 que cargan un rayo divino, pero ese rayo divino no lo vamos a poder expresar si no recordamos nuestro propósito y si no cumplimos nuestro propósito, el para qué de este gran viaje. Nos ha tardado mucho, ha sido un viaje largo, ha sido un viaje como las cabras, entre tropiezos, entre los miedos, entre los peligros y los riesgos, entre la confusión, muchas veces sentirnos perdidos, muchas veces levantarnos una y otra vez y las veces que sean necesarias para recordar nuestro yo soy. Y pues vamos, este video también lo quiero alinear con la información que he encontrado de la mano del conocimiento que nos dejó Rudolf Steiner acá en la Tierra. Él habla un poquito de este misterio de la montaña capricorniana. Lo habla justo desde la expansión de la conciencia, desde la expansión de la visión de la mente, de la mente del alma, como el alma va transformándose constantemente a lo largo de su camino de ascensión en esta montaña capricorniana. Y pues bueno, comencemos. Como ustedes saben, y como es regla de este canal, y no porque sea la regla de este canal, sino porque es la naturaleza de nuestra madre tierra y es la naturaleza y la constitución del macrocosmos, y nosotros como expresión de ese macrocosmos, aquí como microcosmos, pues nosotros tenemos la misma constitución. Nosotros somos una tríada que se nos ha olvidado, que se nos ha ofuscado y que hay algunas fuerzas engañosas, que quieren describir y que han tratado de describir a lo largo de la historia con otro número a la gran familia humana, como por ejemplo la dualidad del 2. En realidad es un engaño, es un parte de los velos. El ser humano es una tríada que tiene que aprender a trabajar en tríada, tiene que aprender a trabajar estas energías. Entonces, pues como es de costumbre y como esta es la base fundamental del conocimiento esotérico que les traigo aquí a este canal, vamos a trabajar nuevamente con el número 3. La montaña capricorniana podríamos dividirla en 3. El primer estadio de la montaña capricorniana es las faldas de la montaña, ¿no? Todo lo que conforma la planicie y los primeros kilómetros que conforman la falda, que todavía la pendiente no es tan pronunciada, por así decirlo, que son las faldas de la montaña. Segundo estadio de la montaña sería la parte media de la montaña, ya cuando estamos entre llegar a la cima, pero todavía no llegamos, pero está la parte de abajo, ya pasamos la parte más
baja de la montaña y nos encontramos en un punto medio, en un estadio medio. Y por último tenemos pues la cumbre, ¿no? Tenemos la conquista, de la montaña, llegamos al pico o a la cima de la montaña, y pues ya estamos, ahora el cielo, ya estamos más cerca del cielo, ya podríamos decir que estamos fluyendo, con los elementos, del cielo, de la parte espiritual, y por debajo de nosotros, por debajo de nuestros pies se encuentra la materia, ¿no? Hemos conquistado, hemos conquistado o hemos ascendido, de la materia al espíritu, ¿no? Entonces, eso es como vamos a trabajar en este video, la triada de la montaña capricorniana. Hago un paréntesis, si hay aquí personas que se dedican a la conquista de la cima de las montañas de Madre Tierra, de sus volcanes, de sus grandes elevaciones, pues les mando un saludo. Yo personalmente tengo una amiga que se dedica a esto, y pues esta actividad, esta, esta pasión, esta actividad tiene que ver mucho con el crecimiento espiritual, con el recordar nuestra naturaleza divina. Antiguamente, antes de que esto se convirtiera en una actividad de escalar montañas, por pasión, por hobby, por aventura, antiguamente a las montañas, los grandes iniciados de la antigüedad, a las montañas les tenían mucho respeto y justo las trabajaban de esta forma. Se mandaba a los iniciados, a los que estaban aspirando a la iniciación espiritual, se mandaban a hacer retiros, meditativos, de meditación y de confrontación también con las montañas, ¿no? No es por nada que el Tíbet, se encuentra justo en la montaña más alta del mundo, ¿no? Entonces es una región, es un sitio que nos invita al crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual pues no lo vamos a ganar por arte de magia, ni por merecimiento, ni porque ningún maestro ascendido nos venga a decir tú eres la elegida, tú eres el elegido. Tú tienes que elegirte a ti mismo, y elegirte a ti mismo es vivir los retos que vienes a vivir, porque como bien saben las personas que se dedican a la conquista de estas montañas, de las grandes elevaciones de Madre Tierra, hacer este tipo de actividades es sumamente riesgosa, se están enfrentando a muchos riesgos, se preparan mental, emocional y espiritualmente para este trabajo majestuoso, y como ellos mismos lo saben, el peligro, el riesgo nunca es cero. Es afrontar, así es como se afronta el caminar, así es como tiene que afrontar el alma el caminar sobre la tierra. Y solamente aquellos, por eso es de que dicen, pues los que quieren ascender, los que quieren retornar al Padre, pues tendrán que expresar virtudes como la valentía, el coraje, la determinación, la fuerza, la resiliencia, el amor, la paciencia, el entusiasmo, la compasión, la fe y la confianza. Son virtudes que la gente que se dedica a esto de escalar y conquistar las grandes cimas de Madre Tierra saben que tienen que forjar constantemente. Cada paso a la cima es un logro más, una conquista más de estas virtudes. Es la cristalización del alma, es el encendido de la llama divina. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar a describir cada uno de los estadios de la montaña capricorniana que le ofrece al alma humana cuando nos permitimos
este caminar, el empezar a recordar nuestro propósito divino y empezar a afrontar y a confrontar la vida, como una montaña. Como tenemos ese gran reto enfrente, pues vamos a ello. Vamos a aprender, que a través de todos los retos y conflictos que nos presente la montaña, porque es retadora, porque a veces la vamos a sentir conflictiva y que no podemos, ahí es donde estamos obteniendo la maestría del ser, la maestría del alma. Bueno, el primer estadio de la montaña capricorniana quedamos que son las faldas, la falda de la montaña y lo que son las planicies. Si nosotros hemos tenido la experiencia enriquecedora de poder hacer esto, de escalar una montaña, una cima, sabemos que cuando estamos en la planicie, o estamos en las faldas de la montaña, estamos en la parte inferior de la montaña, sabemos que nuestra visión del entorno es reducida. No podemos ver todo el bosque, todo el ecosistema o todos los elementos que están interaccionando entre sí y haciendo una síntesis perfecta, una armonía perfecta. Nosotros no tenemos esa visión todavía. Esa visión es reducida. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tú te paras en la planicie de la montaña y tú ves, echas un vistazo todo lo que está rodeándote, lo único que vas a lograr ver es lo que está primero de ti. O sea, no logras ver a kilómetros de distancia, no logras ver la composición vegetal que está más cercana a ti, a tu visión. Pero tu visión es reducida. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que tu sabiduría todavía no está desarrollada. Todavía no logras percibir, la conciencia todavía no está desarrollada, todavía no está expandida para poder percibir todo lo que hay. Y con esto me estoy refiriendo a todas las formas de vida, no solamente materia, sino a todas las formas de vida. Que recuérdense el video, les recomiendo que vean el video de la triada, donde explico que el cosmos, que la creación divina de Dios, pues está en triada, ¿no? Tenemos los planos materiales, tenemos los planos mentales y los planos espirituales. Pues dicho esto, en la falda de la montaña capricorniana nos encontramos únicamente con una visión reducida. ¿Qué quiere decir? Cuando el ser humano únicamente es consciente, de los planos materiales, de la dimensión material. Únicamente somos conscientes de aquellos seres que tienen expresión de cuerpo material, que se expresan a través de materia, ¿no? Es por eso que en este estadio, en las faldas capricornianas, lo único con lo que el alma se ha dedicado a evolucionar, a desarrollar, es el cuerpo físico en determinado punto del cuerpo físico, no todo, sino la parte de lo que es la cabeza humana. Porque si ustedes ven los sentidos, cómo experimentamos la materia a través de los sentidos, a través de lo que nos cuentan en la escuela, que se llaman los 5 sentidos, ¿no? Aquí, bueno, voy a hacer un video después de los sentidos humanos, pero nos vamos a quedar con esto, ¿no? No son 5, son mucho más, pero nos vamos a quedar con lo que nos dijo, parte de la ilusión, porque estamos justo en el estadio de conciencia de la ilusión, de la maya, ¿no? Donde nada más percibimos la materia. Entonces, ¿cómo percibimos la materia? A través de nuestros sentidos. ¿Y los sentidos en dónde se encuentran? Se encuentran aquí. Aquí tengo la vista, el olfato, el gusto y el oído. ¿Qué quiere decir esto? Que mis órganos sensoriales que perciben la materia, que perciben los planos materiales, se encuentran en mi cabeza. Entonces esto quiere decir que en este estadio de conciencia el desarrollo se ha hecho aquí. Por eso es de que la inteligencia humana, una de las
de las capacidades que tanto ha idolatrado la familia humana, que es la inteligencia humana, se encuentra en el cerebro, desarrollada en el cerebro humano, que necesita la información de los 5 sentidos, regresa esa información y el cerebro trata de traducirla, trata de hacerla consciente, trata de darle forma, sentido y razón a eso, ¿no? A través de lo que es la inteligencia, ¿no? Entonces, este estadio de la montaña capricorniana, que es la falda, que son las planicies, se encuentra en este estadio. El ser humano únicamente, entonces, en este estadio de conciencia, su conciencia no está tan desarrollada, por lo tanto, solamente es capaz de percibir el plano material, y aquí es donde empieza la desconexión o el olvido de que es un ser espiritual, de olvidar su propósito divino y de la desconexión con los mundos espirituales. Está por así decirlo, embebido, el alma humana está embebida, está aprisionada en la materia, ¿no? Entonces, porque no recuerda, primero no recuerda que es un alma, y tampoco, pues si no recuerda que es un alma, pues no recuerda su conexión espiritual, su conexión, ni puede sentir ni percibir su conexión con la fuente, con Dios, con el todo. Así es que aquí es donde se desarrolla el ego humano, ese ego que si no lo trabajamos, no lo elevamos, no empezamos a subir, si nos quedamos y decimos, ya no quiero subir la montaña, qué hueva, qué flojera, ya no quiero, me da miedo, me da pánico, mejor no, entonces nos vamos a quedar en ese estadio de conciencia, por así decirlo, pasando unas vacaciones bien suaves acá en las planicies, no para qué me esfuerzo, no para qué, mejor en los placeres mundanos de la materia me quedo, ¿no? Entonces nos quedaríamos en la planicie, ahí pasándola suave, pero únicamente con una conciencia reducida, ¿no? Olvidándonos de nuestra propia divinidad, y, por así decirlo, quien se quede aquí en este estadio, pues a lo largo de mucho tiempo, pues va a empezar a perderse como alma, y va a empezar, el conflicto interno va a ser aún más severo. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro video. Entonces, aquí es donde el ego, si no empieza a ascender, si no empieza a subir la montaña capricorniana, lo que hace es el desarrollo de un ego en caída, en oscurecimiento. Es el nacimiento del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, de ese sentido de querer dominar los planos materiales, porque en todo esto hay fuerzas, porque bien se los dije, somos una triada, nos constituye una triada, y hay esas fuerzas que nos constituyen, que nos forman a nosotros como seres humanos, son las que tenemos que aprender a trabajar en equilibrio, en amor, sabiduría, y este escalón, la falda capricorniana, nos está hablando de una de las 3 energías que constituyen al ser humano. De aprender a dominar, que es justo por eso es que somos una triada, y es por eso que parte de nuestra triada es el cuerpo material. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar con la materia, trabajar con nuestros cuerpos materiales y trabajar con los planos materiales en amor, sabiduría. Pero eso no lo vamos a lograr hacer si no subimos la montaña capricorniana y no integramos los 3 elementos de nuestra triada, no sintetizamos los 3 elementos de nuestra triada. Eso es lo que es la ascensión. Entonces, bueno, dicho esto, Rudolf Steiner describe este plano, este estadio de conciencia, desde el conocimiento. Por ejemplo, el ser humano en este estadio de conciencia empieza a desarrollar conocimiento desde los 5 sentidos. Aquí es donde se desarrolló la ciencia moderna, donde todo lo que, ustedes recuérdense que el método científico
está desarrollado a través de los 5 sentidos. Si no lo puedo comprobar a través de mis 5 sentidos, entonces no es real. Quiere decir que el método científico está regido únicamente por lo que mis 5 sentidos pueden percibir, y mis 5 sentidos solamente pueden percibir los planos materiales. Así es que aquí es el desarrollo de todo lo que se le llama la ciencia del hombre, la ciencia moderna. Aquí se encuentran todas las ciencias biológicas, se encuentran las ciencias sociales, se encuentra toda esta ciencia que el ser humano pues ha desarrollado de un tiempo para acá, ¿no? Bueno, entonces Rudolf Steiner nos describe como este estadio de conciencia, como si el hombre se estuviera arrastrando, la conciencia humana está en pañales, está caminando a ciegas, aquí es donde el alma humana corre el riesgo de perderse, de olvidarse de su propósito, de su misión, del para qué vino. Aquí es donde el alma humana se puede desconectar del espíritu y empezamos a caer cada vez más en este profundo sueño, en esta profunda ilusión de creer que somos únicamente materia, de creer que la vida es material. Por eso es de que estamos en tiempos donde vemos expresado muy palpablemente en estos tiempos el impulso materialista. Por eso es que se dan cuenta que al principio les dije que la montaña capricorniana es el símbolo por excelencia de la iniciación espiritual. Quien se quiera iniciar espiritualmente va a tener que trabajar la montaña capricorniana. Bueno, vamos a subir, conforme vamos hablando, yo voy sintiendo que vamos subiendo la montaña y llegamos al punto de en medio, a la parte media de la montaña. Ya llegamos un poco cansados, hemos pasado por muchos retos, hemos traspasado ilusiones, hemos estado al borde de la muerte y renacimos, nos enfrentamos a los miedos más profundos, a nuestros demonios más profundos y los vencimos, y aunque llegamos casi arrastrándonos, ya estamos en la parte media de la montaña, ¿no? Pasamos todos esos peligros, esos miedos, y ya nos encontramos en la parte media de la montaña, ¿no? Con nos damos cuenta que ya no somos los mismos de aquellos seres humanos que iniciamos el camino, el recorrido de subir, de conquistar la montaña capricorniana, que cuando nos encontrábamos en las faldas, en el primer estadio, éramos otros seres humanos, tal vez más ingenuos, tal vez egoístas, tal vez con cosas que ni siquiera nosotros conocíamos de nosotros mismos, ni siquiera sabíamos que esa oscuridad o que esas sombras estaban en nosotros, pero conforme fuimos conquistando y llegando a la parte media, fuimos afrontando todo eso, ¿no? Y llegamos a un punto en donde pasamos la primera muerte, la primera muerte esotérica, la transformación de el morir y renacer. Empezamos a entender y empezamos a descubrir que hay una muerte esotérica, que la ilusión de la malla, de la materia, es creer que cuando el cuerpo material cae y empieza el proceso de descomposición, todo se termina ahí. Y nos dimos cuenta que eso era una ilusión, que en realidad la muerte, los procesos de muerte, es una maestría que el alma tiene que aprender, que el alma tiene que morir y renacer nuevamente. ¿A qué me refiero? Que en este punto de la montaña ya comprendimos la trascendencia del ser. Nos vimos y nos supimos seres trascendentes, seres infinitos. Empezamos a pasar el velo de la finitud
y empezar a hacernos conscientes que somos seres infinitos, que no podemos morir porque somos alma, porque somos esencia, porque somos ser. Ajá. Y que únicamente la materia, el cuerpo material, es un traje, es un vehículo de expresión de este ser, de la chispa divina, pero que nosotros nunca podemos morir. Así es que empezamos a trabajar con la muerte esotérica en este punto, la muerte esotérica que tiene que ver con el soltar todas aquellas maletas, aquellas situaciones. Tuvimos que dejar personas atrás, personas que no pudieron seguir con nosotros en el camino. Tuvimos que despedirnos de lugares que nos gustaba estar, pero que tal vez ya eran nuestras zonas de confort. Tuvimos que aprender el proceso del desapego, el deseo, la llama del deseo empezó a disminuir y empezamos a dejar cosas que ya no necesitábamos, cosas que antes creíamos necesitar, cosas que nos complacían mundanamente. Todo eso empezó a quedarse atrás. Nos volvimos más ermitaños, ya nos gustaban ya las cosas más sencillas de la vida, ya no necesitábamos tanto, empezamos a ya no necesitar la atención, el reconocimiento externo, y empezamos a dejar ir con amor y sabiduría a todos aquellos sitios y dejar atrás todas aquellas personas en agradecimiento, pero en una maestría también empezamos a comprender y a expresar la maestría del mundo emocional. Ese mundo emocional que cuando estamos en la conciencia de la planicie nos ahogaba, ¿no? No sabíamos que nos iba a esperar la montaña. Muchos se rajaron y se quedaron ahí atrás, porque no pudieron manejar todas esas emociones, porque su mente les ganó, porque su mundo emocional les ganó, porque no pudieron seguir con la maestría de el poder ser tú el que domine tu mente, ser tú el que domine tu mundo emocional. Esto no se trata de no sentir, esto se trata de aprender a trabajar en sabiduría y en amor las emociones, aprender a manejar nuestra mente y que nuestra mente no se voltee en nuestra contra. Aprender a trabajarnos también físicamente, que nuestro cuerpo ya cansado muchas veces siguiera adelante. Aprender a escuchar el cuerpo que necesitaba. Las personas que se dedican a esto de conquistar montañas, saben que todo este trabajo es una preparación. El que se convierte en un maestro que lleva a personas a conquistar, que las prepara para empezar, que las prepara para subir, para escalar, para conquistar estas cimas, sabe que tiene que preparar a toda su gente, a todo su equipo y a él mismo, a ella misma, en estos 3 rubros: físicamente, mentalmente y emocionalmente, porque las montañas te retan toda tu triada, te reta toda tu estructura. Así es que los que logramos subir a la mitad de la montaña, y digo logramos porque yo ya me veo también ahí, ¿no? Ya me siento también ahí, ¿no? Todos los seres humanos, estamos llamados porque fuimos llamados por algo. Fuimos llamados por algo los iniciados de la llama y tenemos que recordarlo. Pero todos estamos de alguna u otra forma en alguno de estos 3 puntos de la montaña capricorniana. Entonces, los que logramos conquistar la cima media, cuando nos paramos en medio de la montaña y volteamos alrededor de nosotros, logramos tener una visión más expandida de la vida, porque ya arriba de nuestra cabeza ya está el cielo ya está más cerca de nosotros. Eso quiere decir que el mundo espiritual ya está más cerca de nosotros y debajo de nuestros pies está el mundo material y nuestra visión es más expansiva. Logramos empezar a conectar los planos superiores que están por arriba de nosotros con los planos inferiores que están por debajo de nosotros. Esta es la metáfora de convertirte en un mensajero de los dioses.
que en este caso es el arquetipo de Mercurio. Uh-huh. Mercurio, el mensajero de los dioses, el que podía ir al cielo, pero también bajar al inframundo y traer los mensajes, del cielo a la tierra, y así. Esa es la parte media de la montaña capricorniana. Por arriba de ti está el cielo, el mundo espiritual, y puedes conectar con ese mundo espiritual porque tu estado de conciencia se elevó, porque empezaste a integrar, y hacerte consciente para poder integrar los diferentes planos de la vida, del ser, de la expresión, de la manifestación de Dios, Empezaste a convertirte en un mensajero del cielo a la tierra, y por debajo de tus pies, está la tierra en donde estás bajando información. Esto es lo que es la metáfora que he escuchado en algunos canales, que esto es entrar y salir del mundo espiritual. Ese es el que tiene un pie en el cielo, un pie en el mundo espiritual, pero también un pie en la tierra. Y si se dan cuenta, me estoy refiriendo a la parte media de la montaña capricorniana. Este ser humano empieza a pasar las iniciaciones espirituales, las jerarquías superiores lo observan, cómo está progresando, van evaluando su progreso para ver si realmente logra coronarse como uno de los iniciados, uno de los graduados en la montaña capricorniana. Yo lo estoy hablando en unos cuantos minutos, pero esto le ha costado reencarnación y reencarnación al alma humana. Es por eso que hemos seguido girando en la rueda de reencarnación, porque esto se trata de que cada uno por libre albedrío lo tenemos que hacer. Nadie te puede obligar. Así es que ustedes saben, por ejemplo, los maestros de montaña, maestras de montaña, ustedes saben que tú no puedes cargar a uno de tus alumnos, si no quieres subir, lo tienes que dejar, ¿no? Tienes que permitir el libre albedrío, de tus alumnos. Y la maestra, pues en este caso, es la montaña, ¿no? La montaña que tiene que ver con el símbolo de las jerarquías espirituales. Las jerarquías espirituales, las jerarquías de luz, jamás coercionan el libre albedrío del ser humano. Lo dejan libre, dejan que él decida a su tiempo y que lo haga conforme él lo quiera hacer. Es por eso que pues podemos pasar también mucho tiempo perdidos sin recordar qué estamos haciendo acá en los placeres mundanos de la planicie de la montaña capricorniana, ¿no? Pero bueno, entonces, ya cuando estamos en este estadio de conciencia, empezamos a conectar con los mundos espirituales y empezamos a recordar nuestra naturaleza álmica. Aquí es el plano del alma, aquí es cuando el alma ya despertó, es cuando el alma logró subyugar, logró, no subyugar, sino logró conquistar al ego, logró conquistar ese ego que estaba anclado en los deseos mundanos, en los deseos materiales, y que no permitía que el propósito del alma se llevara a cabo. Entonces el alma logra conquistar ese ego, y aquí es cuando ya estamos cumpliendo y estamos alineados con nuestro propósito divino. Es cuando la luz que ha guardado el cofre del tesoro, cuando esa luz despierta y empezamos a recordar nuestra naturaleza divina. Entonces, en este estadio de conciencia, Rudolf Steiner nos dice que aquí es donde empezamos a conectar con todo ese conocimiento de el alma humana. Por ejemplo, con la antroposofía, que es la ciencia que Rudolf Steiner, la ciencia del espíritu que Rudolf Steiner trajo como uno de los grandes iniciados también de Pachamama, de la tierra, nos trajo toda esta información. Ha sido muy prolífero, y la información de la antroposofía es muy reveladora para los que estamos en el camino del despertar de conciencia y que sabemos que esto no termina, que tenemos que seguir avanzando como almas, y que los retos
siempre van a estar, ajá. Pero por eso pues es que fuimos llamados los guerreros de la luz, ¿no? Y pues poco a poco vamos ganando cada vez más fortaleza, valentía, resiliencia, determinación, paciencia, fe, confianza y todas las virtudes que nos hagan falta para poder ser llamados los hijos de Dios. Ajá. Entonces, bueno, pues dicho esto, entonces Rudolf Steiner nos dice que en este estadio pues empezamos a conectar ya con la ciencia del espíritu, con el conocimiento que nos lleva a poder despertar como alma aquellas memorias, aquellos recuerdos que nos activen nuevamente nuestro propósito divino. Entonces, perdón que hago pausa, lo que pasa es de que tengo perritos y luego mis vecinos también tienen perritos, entonces si se escuchan empiezan a ladrar, ¿no? Pero, perdón, seguimos. Bueno, dicho eso, pues en este estadio de conciencia, pues logramos ya despertar como alma. Tenemos ya que estamos actuando ya como almas, en la tierra, almas encarnadas, claro, todavía seguimos teniendo un cuerpo físico, pero ya estamos actuando como almas. ¿Qué quiere decir? Que el alma ya dirige el vehículo físico, en la parte inferior, en la parte baja de la montaña, el vehículo es dirigido por el cuerpo de los deseos, por el ego, y el alma está oscurecida, está dentro del vehículo físico, pues ahí, solamente como observadora, porque no tiene la dirección del vehículo físico. Ya en la parte media de la montaña, el alma ya logró conquistar al ego, logró integrar al ego, porque el ego no se destruye, el ego se tiene que integrar, eso es elevar el ego, a que se integra al alma. El ego se tiene que integrar al alma, porque el ego es la personalidad y esa personalidad tiene que ser integrada por el alma en sí, para activar el rayo divino, su cualidad divina, su cualidad nata, porque como les dije al principio, el cosmos está constituido de 7 rayos divinos y el ser humano, la gran familia humana, tiene la misión de expresar uno de esos 7 rayos divinos. En un video vamos a hablar del rayo divino de la gran familia humana, porque esto es un misterio cósmico, es un misterio donde el ser humano el iniciado, al momento de despertar en la montaña capricorniana, logra recordar el rayo divino del cual vino a expresar, ¿no? Entonces, seguimos subiendo, hacemos una parada aquí en esta parte media, pero tomamos nuestras cosas nuevamente, tomamos aliento, tomamos un respiro y vamos a seguir caminando a la cima de la montaña. Y sabemos que ya estamos más cerca de la cima del pico, sabemos que ya estamos más cerca del cielo, de los mundos espirituales, pero aquí es cuando la cosa se pone cada vez más difícil, porque ustedes saben, maestros de montaña, saben que cuando digo que se pone más difícil es porque realmente se pone más difícil. De la parte media al pico es la parte en donde más retos, más peligros, más peligros pues nos encontramos, ¿no? Sabemos que la resistencia del cuerpo físico tiene que ser... el cuerpo físico se está, por así decirlo, debilitando, y estamos ya cansados, tal vez debilitados, pero tenemos que sacar fuerzas,
y se nos presentan muchos retos y aquí vienen también el tema, ahora voy a hablar del tema del alma, aquí es la metáfora de la tentación, de las tentaciones, donde el alma humana, puede caer, puede caer, puede ser tentada, por fuerzas cósmicas que no quieren su ascensión, y aquí viene el misterio de la magia negra. Aquí voy a hablar un poco de la magia negra y de los magos oscuros. Un mago oscuro es un iniciado. Un iniciado que logró pasar, llegar a la parte media de la montaña capricorniana, que quiere decir logró despertar como alma, logró hacerse consciente de los planos espirituales, pero llegó un punto en donde ya no quiso ascender, donde llegó un momento en donde este ser humano despertó como alma, pero ya no quiso ascender a la montaña capricorniana y quiso formar parte del ejército que quiere dominar, que quiere ser parte de los, ¿cómo decirlo?, de los reyes de la materia, ¿no? Le gustó el poder, y la dominación hacia otros seres, así es que se desapegó del espíritu conscientemente, para convertirse en un alma que esté al servicio de las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del egoísmo, la avaricia, la codicia, el engaño, la ilusión, ¿no? Para mantener a otros en este engaño y en esta ilusión. Próximamente voy a hablar un poco más de los magos oscuros, de la magia negra y de los múltiples engaños que estos han entretejido en las almas humanas para que las almas no despierten y no recuerden su verdadera naturaleza. Pero bueno, aquí es cuando las personas, las almas que deciden seguir ascendiendo, empiezan la maestría del mago, de la magia blanca, y empiezan justo a despertar su naturaleza divina, como les comentaba. Y conforme vamos subiendo, ya vamos subiendo a la cima, pues como les comentaba, se pone cada vez más retador este tema, ¿no? El cuerpo físico tal vez ya no aguanta, aquí es donde empezamos a tener nuevamente otro tipo de muerte, la muerte que tiene que ver con la muerte de la mente, porque aquí es donde la mente se te puede voltear, aquí es donde la mente se te puede voltear en tu contra, y empezar a aterrorizarte, a construir, a que creas todo el pensamiento negativo, que está pasando por tu mente, todo el temor, todos los miedos, Aquí es donde tiene que ver con el misterio de la muerte de la mente, y no es de que te mueras, o sea, no es que te mueras y te quedes ahí loquito, no, estoy hablando metafóricamente, estoy hablando desde el lenguaje del alma, la muerte esotérica de la mente tiene que ver con que ya no piensas igual, los conceptos, tiene que haber una muerte, porque esos conceptos, esas ideas ilusorias, engañosas, esas ideas de miedo, de terror, de pánico, tienen que ser dominadas, tienen que ser destruidas. ¿Para qué? Para construir una mente más alineada al mundo espiritual. Y más alineada me refiero a que la fe empieza a ser una de las virtudes que tienes que empezar a cultivar en este último peldaño de la montaña capricorniana. Si quieres llegar a conquistar la cima de la montaña, no hay otra cosa que trabajar la fe inquebrantable. Y este último pedazo, la cima de la montaña, eso es lo que te va a pedir fe. Confía y soporta, porque tienes que aprender a sostenerte en el terror, a sostenerte en el miedo, a sostenerte en el pensamiento, que la mente no te gane, que el pensamiento negativo no te gane. ¿Y eso cómo se hace? Con fe. Con fe. Así es que
por eso es de que no todos, no todos logran llegar a conquistar la cima, llegar a conquistarle y a coronarse como uno de los grandes iniciados que pasó por la tierra. No logran muchas almas llegar a esta cima, porque la cima te va a requerir muchísimas cosas. Por ejemplo, vas a tener que trabajar también, el alma tiene que trabajar en esta parte, tiene que empezar a trabajar en esta parte el miedo a la soledad, el miedo al desapego, a trabajar la fe, a trabajar la resiliencia más que nunca, a trabajar el tema de la voluntad. Por aquí es donde entraría la parte o la frase donde Cristo, en el jardín de los olivos, en el Getsemaní, unas horas antes de que llegaran los soldados para prenderlo y llevarlo al monte del Golgota, la crucifixión, Cristo, estaba justo en esta confusión, experimentando el terror y el miedo, porque ya sabía lo que se le iba a presentar, sabía cuál iba a ser el final, y para qué, había venido, Y en ese momento se le aparece un ángel, el mediador, Mercurio, se le aparece, que en este caso es el arcángel Miguel, Mercurio, Metatrón, son la misma energía, la misma energía expresada con diferente nombre, pues es el mismo arquetipo. Se le presenta, como revelador, de lo que iba a acontecer, y en ese momento, cuando él siente todo esto, pues dice la frase esotérica y más profunda, porque esta frase podemos sacar muchísimos videos porque tiene mucha información dentro de ella, que habla de la voluntad divina, cuando dice que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. ¿A qué habla? Del despertar de la voluntad divina, de que la voluntad de la personalidad, la voluntad, de los deseos disminuyó tanto que surgió la chispa divina del rayo uno de la cualidad divina de Dios en ese ser que es la voluntad divina de Dios. No es lo mismo la voluntad humana que la voluntad divina. Es muy diferente. Nosotros, como todavía no recordamos nuestro propósito y apenas estamos despertando como almas, ni siquiera sabemos nada de la voluntad divina. Dios creó, hizo su creación con un propósito, con una misión, y hay una voluntad que cumplirse, hay un final, hay un porqué y un para qué Dios creó esto, y eso se tiene que cumplir sí o sí. Eso es lo que es la voluntad divina, que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. Dice esta frase tan esotérica y tan mística, el último de los grandes maestros que pisó la tierra. ¿Y por qué lo saca a colación? Porque la cima de lograr llegar a la cima de la montaña capricorniana, ya cuando estamos subiendo, ya lo último, la última parte de la montaña, que estamos entre que si llegamos, si no llegamos, entre que si vamos a pisar la cumbre o no la vamos a conquistar, tiene que ver con el despertar de la voluntad divina, dentro del hombre. Y para despertar esa voluntad divina dentro del hombre, los retos, las experiencias, los karmas, que son los aprendizajes. Karma no es otra cosa más que aprendizaje. El aprendizaje que se le va a presentar a esa alma en ese último estadio de la montaña capricorniana van a ser sumamente retadores, porque tiene que ver con la muerte esotérica de la mente. Yo lo digo tal vez de una forma muy simple, se te va a chamuscar la mente, y no es que sea literal, sino estoy hablando de una forma muy simbólica. Y bueno, dicho esto, los que logran subir la montaña capricorniana, logran coronarse en la jerarquía
ajá, con las jerarquías superiores, logran tener una conexión total con el mundo espiritual. Uh-huh. Son los que regresan, ajá, a un lado del trono de Dios. Son los que salen por la puerta pisciana, ajá, son los coronados. Y la puerta pisciana tiene que ver con que son los que aprendieron el desapego total de la materia. Ajá, la muerte pisciana. Ajá, porque después de la muerte emocional, ajá, del cuerpo, de los deseos, después de la muerte de la mente, viene la otra muerte, que es la muerte pisciana. Por eso es que les digo que no todos los iniciados logran salir por esta puerta, no todos los iniciados logran subir por completo y llegar a la cima de la montaña capricorniana, porque hay muy pocos seres humanos que logran salir por la puerta de Piscis. Y uno de los últimos que logró salir por la puerta grande, por la puerta de Piscis, fue el último de los grandes maestros que pisó la tierra, el Cristo. La gran mayoría vamos a salir por la puerta acuariana, que es la parte media de la montaña capricorniana, en este símbolo de la montaña que les estoy explicando. Pocos logran salir por la puerta pisciana, así es que, ¿qué quiere decir esto? Pocos logran posicionarse en la punta de la montaña, conquistar la montaña capricorniana, porque conquistar la montaña capricorniana no es nada fácil. Ajá. Si estamos en la parte media de la montaña, ya formamos parte de los iniciados y salimos por la puerta de ser los servidores del mundo, ajá, que ese es la puerta de Acuario, ajá, pero solamente los grandes salen por la puerta de Piscis, logran conquistar la montaña capricorniana. Y pues bueno, en este último estadio, ajá, de la montaña capricorniana, el iniciado, ajá, el iniciado de los mundos espirituales logra desapegarse por completo de la materia, logra ver que logra hacerse, ya tiene una conciencia tan expandida que logra ver que la vida es son fuerzas, ajá, espirituales que están constituyendo todos los planos de conciencia, porque logró pasar por cada uno de los planos, ajá, el plano material, el plano mental y el plano espiritual, hasta la ascensión del plano espiritual. Y como les comento, regresa a un lado del trono del Padre, ajá, regresa al hogar, ajá. Entonces en ese momento es cuando al iniciado se le develan muchos de los misterios o los grandes misterios del cosmos. Ajá. La sabiduría es su corona, ajá. La sabiduría es su corona y el amor, ajá, es su bandera. El amor, sabiduría es su bandera, ¿no? Por eso es que sabiduría y amor, ajá, logra unirse nuevamente al uno, hacerse uno con Dios y pues ahí es donde termina su camino. Pasó de ser alma a ser espíritu, ajá, a integrar o a sintetizar toda su triada y pues a convertirse en uno con el sol, uno con el todo. Su conciencia va mucho más allá de lo que yo puedo explicar en este video tan cortito. Y de lo que realmente logro comprender también, ajá. También a mí me falta mucho camino, ajá. Mucha sabiduría y mucho amor que conquistar, ajá, hay que cristalizar en mi corazón y en mi mente, pero pues ahí vamos, ajá. Que este símbolo de la montaña capricorniana, que este video sea una inspiración para tu alma, para recordar tu verdadera naturaleza, tu verdadero yo soy, porque recuerda que fuiste llamado un iniciado, el iniciado de la llama, el iniciado de la luz, pero tendrás que demostrarlo que eres un hijo de Dios, tendrás que demostrarlo aquí en la tierra, en tu caminar, aquí como ser humano. Ese es el símbolo de la montaña capricorniana, un símbolo que nos representa a la gran familia humana
Capricornio, como les comenté al principio de este video, es uno de los signos zodiacales que más misterios guarda para la gran familia humana. Por eso es que es el signo zodiacal más esotérico que hay dentro de la rueda astral, dentro del camino del alma. Podríamos seguir hablando del misterio de Capricornio, pero les dejo este símbolo de la montaña capricorniana. Y como siempre les digo, fuimos llamados y aquí estamos, firmes y dispuestos, recibiendo el llamado. Les amo. Bye.